Es normal que en este tiempo hayas sentido miedo o incluso un poco de ansiedad. Por eso, quiero invitarte a escuchar la prédica, su presencia en tiempos de angustia. Pues solo en el Señor encontrarás paz. Comencemos. Es una realidad. El número de infectados está creciendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, porque ya son más de 2 millones de personas infectadas con este virus en el mundo. Ya son más de 500 personas infectadas en nuestro país, ya son más de 40 personas en nuestro departamento. Para muchos se hace cada vez más real el hecho de poder contagiarnos y contraer este virus. Está aumentando la posibilidad de contagio, ya sea en el lugar donde vivimos, en el barrio, o cuando nos toca salir por provisiones, estar en contacto con la gente, ya sea adquirir el virus uno mismo o que una persona cercana y querida lo pueda adquirir. Y esto naturalmente puede llevarnos a angustiarnos, naturalmente puede quitarnos el sueño en algún momento. Más aún, si a todo esto le sumamos el tiempo de cuarentena que ya hemos pasado y el tiempo de cuarentena que aún falta que podamos cumplir. Pero se incrementa aún más si sumamos la situación económica en la que cada familia puede estar. Son varios factores que van sumándose, son varias cosas que van aumentando toda la circunstancia y la situación que podemos atravesar. Pero el propósito que yo tengo para hoy, al concluir la última parte de este salmo, es que todos juntos podamos comprender en su totalidad lo que el hermoso Salmo 91 tiene para nosotros. Que podamos descansar y que podamos confiar en aquel que libra a sus hijos amados de la angustia. Que podamos darnos cuenta a través de la lectura de que Dios tiene total conocimiento de nuestra situación y tiene total conocimiento de nuestras circunstancias. Que asimismo podamos darnos cuenta y estar conscientes de que Él está con nosotros en este momento y que Él estará contigo más aún durante los tiempos de angustia que puedas pasar. Una vez más, vamos a leer el Salmo 91. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como ya les dije, esta es la última parte de este hermoso salmo. Básicamente hoy vamos a cerrar la enseñanza
y vamos a tener la idea completa del significado de lo que Dios quiere decirnos a través de estas palabras de aliento. Y quiero también recordar un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de estos domingos. El verso 1 es el inicio, es la condición para que todos los hijos de Dios puedan ser cuidados, protegidos y guardados de todo mal. La condición es muy clara y sencilla en el versículo 1. Permanecer en una relación real, íntima, continua con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los versos 3 y 4 encontramos dos cosas de las que Dios nos libra. Y también encontramos las dos maneras de cómo lo hace. Dios nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Y nos libra cubriéndonos con sus plumas y poniendo escudo y adarga a nuestro alrededor. El resultado es que solo el que permanece en Dios no tendrá temor alguno. No temerá al terror nocturno, no temerá a la saeta, no temerá a la pestilencia, ni tampoco temerá a mortandad alguna. Así es como tenemos plena certeza de que la protección de Dios es más que una promesa general, es el cuidado personal de un Padre amoroso, de un Padre celestial y todopoderoso, a cada uno de sus hijos refugiados bajo sus alas protectoras. Porque cuando nosotros confiamos en el Dios Altísimo y lo tomamos como nuestro refugio, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, tenemos salud mental y salud espiritual en todo tiempo. El salmista nos dice que ningún daño, ningún desastre hará temer a aquel que ha encontrado en Dios su refugio y su fortaleza. Ningún creyente que ha puesto su confianza en Dios tendrá temor del peligro, porque Dios ha encargado a sus ángeles el cuidado de sus amados. Los ángeles cuidan por encomienda de Dios a sus hijos, a los hijos de Dios, sosteniéndolos en sus manos para que no tropiecen ni caigan. Como pudimos ver hasta ahora, el Señor cuidará de nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. El Señor nos librará del maligno y de sus acechanzas. El Señor nos protegerá de todo mal. Pero este salmo no se queda ahí. Este salmo va mucho más allá al darnos una hermosa promesa que hoy encontramos. Y la promesa está de los versículos 14 al 16. Es por eso que he titulado esta prédica La presencia de Dios, su presencia en medio de la angustia. Los versículos 14 al 16 nos dicen: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hemos visto a lo largo del Salmo cómo el salmista primero se habla a sí mismo, después comienza a hablar a todas las personas que quieren escucharlo, y es este momento cuando Dios mismo nos habla a través del que escribe el Salmo 91. Es decir, es como si Dios mismo te estuviera hablando directamente a ti. Es como si Dios mismo tuviera estas palabras en su boca para ti. Y Él te dice, y Él te da estas promesas de manera personal. Quiero que notes una vez más qué es lo que hace una persona que confía de manera firme en Dios y que tiene y ha depositado su confianza por completo en su Salvador. Un creyente que ha hecho todo esto, de acuerdo a estos versículos, primero ama a su Señor.
Después conoce a su Señor y ora a su Señor. Ama, conoce y ora. Yo quiero preguntarte hoy, y todos necesitamos preguntarnos, ¿amamos a Dios? Y cuando esta pregunta resuena en nuestra mente, también debería resonar las palabras del mismo Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amar a Dios no es algo que se dice de labios para afuera. Es algo que se vive y se muestra todos los días con nuestros actos. Amar a Dios es más que un simple sentimiento. Es una entrega por completo. Es un negarse a sí mismo. Amar a Dios es la decisión de obedecerlo. Y sabes, para obedecerlo se requiere conocerlo. Conocer el nombre de Dios es más que tener información sobre Dios. Es más que el haber escuchado algo acerca de Él en algún momento. Es el tener una experiencia personal con Dios que solamente se puede lograr a través de la salvación, porque nadie se salva estando cerca de Dios. La gente se salva estando en Dios y Dios en nosotros. Es el tener esa experiencia personal. Es la decisión de amar a nuestro Señor Jesucristo, es la decisión de amar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y obedecer su palabra. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Conocer a Dios y amar a Dios son dos requisitos que van de la mano siempre. Tú no puedes amar a alguien que no conoces y no puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo. Y ten por seguro que tú no puedes conocer a Jesucristo y tú no puedes obedecer sus mandamientos si primero no conoces su palabra. Es necesario que tú te empapes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios llene tu corazón para que el Espíritu Santo lo grabe en tu vida y traiga a memoria cuando más la necesites. ¿Sabes? Las Escrituras revelan a Cristo de principio a fin. El Señor Jesucristo está presente en todas las páginas de la Biblia. Y sabes, es el Señor Jesucristo revelado a través de las Escrituras, aquel que revela al Padre. Por eso cuando Felipe habló con el Señor en Juan 14:8-9 y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es como si tuviéramos una conversación personal con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo hace que Jesús ha estado con nosotros? Contigo de manera personal. Y aún no lo conocemos realmente. Puede que asistamos regularmente a una iglesia. Puede que tengamos una apariencia de creyentes. Puede que tengamos muchas palabras que los creyentes, los cristianos hablan y dicen generalmente. Pero es nuestra vida y nuestro testimonio el que en verdad va a reflejar al Señor Jesucristo en todo momento. Es nuestra vida cotidiana y diaria la que va a reflejar si en verdad conocemos al Señor Jesucristo y Él está con nosotros. ¿Sabes? En realidad, no importa cómo te vistas, no importa cuántas frases cristianas conozcas o no importa incluso cuánto creas haber memorizado de la palabra de Dios. Pues lo que en realidad importa es si el Señor Jesucristo es una realidad en tu vida. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de esto? Y sabes, en realidad es sencillo. ¿Cómo ha estado tu confianza en Dios en tiempo de cuarentena?
¿Cuán fortalecido y renovado te has sentido en este tiempo? Esa es la muestra de cuán cercano estás tú a Dios. ¿Cuánto conoces y confías tú en Cristo Jesús? Estamos sobreviviendo esta cuarentena o aún encerrados podemos tener gozo en la vida abundante que Jesús nos ha prometido. Aún encerrados en nuestro hogar podemos sentir ese gozo pleno de la comunión con nuestra familia, de la comunión con Dios y tener la cercanía con nuestro Salvador. Lo más probable es que hayamos tenido mucho tiempo libre, mucho más que en otras oportunidades. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo de intimidad con Dios tuvimos diariamente? ¿Cuánto tiempo de intimidad hemos separado para estar en oración y en lectura de las Escrituras con nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo hemos meditado en todo lo que tenemos por gracia? ¿Cuánto tiempo hemos pensado en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros y por su iglesia? Esto se refleja en nuestro tiempo de clamar al Señor, en nuestro tiempo de dirigirnos a Él en oración, porque sabemos que tenemos un mandato en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. A todo aquel que clama al Señor, Dios le da una promesa y es una promesa hermosa. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no queda ahí, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabes, primero el Señor te responde y segundo el Señor te enseña. Y te enseña cosas grandes y ocultas que no conoces y lo hace a través de la respuesta a tu oración por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus Escrituras. ¿Sabes cómo el Señor te responde generalmente? Lo hace cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. Aquel que ama, conoce y clama al Señor, le pertenecen todas estas promesas del Salmo 91. Y la parte final la podemos resumir en 7 acciones divinas, en 7 acciones que el Señor directamente realiza contigo si estás bajo la sombra del Omnipotente. Primero, Dios te responde con liberación de la angustia. Segundo, Él te responde poniéndote por encima del peligro. Tercero, Él te responde a las oraciones que tú clamas a Él. Cuarto, Él te responde con su presencia en tiempo de angustia. 5, Él te responde honrándote. 6, Él te responde dándote una vida plena y abundante. Y 7, Él te responde dándote el gozo de la salvación. Quiero hablar de cada una de estas respuestas. Quiero hablarte y mostrarte aún mucho más profundamente las respuestas de Dios, estas 7 respuestas del Señor a tu vida. No voy a tocarlas en orden porque quiero detenerme en algunas para que tú tengas un tiempo especial y real con estas promesas. Primero quiero hablar de la respuesta del Señor cuando nos pone por encima del peligro. Y la imagen más sencilla que vino a mi mente es cuando una mamá prepara galletas, deliciosas galletas para sus hijos. Pero esas galletas corren el peligro de ser devoradas en un instante porque los hijos quieren hacerlo lo antes posible. Entonces la mamá lo guarda en un frasco y lo pone en lo alto de la cocina para que sea guardada de la vista y del peligro de ser devoradas en un instante. Es la misma manera en la cual el Señor nos libra del peligro. El Señor nos guarda en lo más alto, lejos del peligro, lejos de cualquier acechanza del enemigo. Y sabes, lo más interesante y hermoso es que lo hace de maneras increíbles para tu vida.
Y muchas otras lo hace sin que ni siquiera tú puedas darte cuenta de que estás siendo librado del peligro. Esa es la hermosura de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero hablarte de la respuesta del Señor honrándote. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros, honrando a sus hijos conforme a sus promesas y conforme a su poder. Con seguridad, los hijos de Dios hoy pueden decir que, de acuerdo a la promesa y el poder de nuestro Dios Todopoderoso, Él nos ha provisto con lo necesario para este día. Él nos ha mostrado su amor eterno y perfecto. Realmente se cumple lo que dice el Salmo 23 en su primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es fiel con nosotros, pues nada nos ha faltado, porque hemos llegado a este día y podemos dar un grito de victoria, porque el Señor está con nosotros. Yo quiero hablarte de la respuesta del Señor cuando Él te da el gozo de la salvación. A ti, hijo de Dios, salvo por gracia, quiero recordarte que no hay nada más hermoso que el gozo de la salvación. Y sabes, podemos tener ese gozo llenándonos aún en este tiempo de angustia, aún en este tiempo de cuarentena, aún en este tiempo de pandemia, porque es el Dios de esperanza aquel que te llena con este gozo. Es el Dios Todopoderoso que derrama sobre ti el gozo de la salvación. Por eso Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hablarte de la respuesta del Señor, dándote vida plena. Cuando nos dice a través de este salmo, los saciaré de larga vida, Él nos está hablando de una vida plena, Él nos está hablando de una vida abundante para cada uno de los hijos que acuden a refugiarse bajo las alas del Omnipotente. El hecho de que nos diga que estaremos saciados es tremendamente importante, porque nos muestra el punto de cuán satisfechos estaremos de la vida que el Señor nos promete. Cuán satisfechos estaremos con la vida lograda en y por el poder del Espíritu Santo. Estar saciados muestra a una persona que ya no le entra nada más. Estamos completamente llenos de esta vida abundante. Recordemos que los creyentes entregados a Dios somos los que viviremos lo suficiente hasta que hayamos terminado, concluido la obra para la cual fuimos enviados a este mundo. Hasta que tú no concluyas la obra encomendada por Dios en tu vida, tú continuarás en este mundo y nada te podrá hacer frente, porque el Señor ha puesto un propósito en tu vida. Yo quiero hablarte de la liberación de la angustia, porque eso es lo que a muchas personas le ha llamado la atención de este salmo. Ser librados de la angustia, que la pestilencia pase de nosotros, que no nos toque, que no nos alcance. Y sabes, no hay nada más hermoso y reconfortante al escuchar esto, que nosotros por promesa de Dios seremos librados de la angustia. En tiempos como los que estamos viviendo, esta promesa nos cae como un bálsamo refrescante. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a escuchar noticias de hijos de Dios, de creyentes, de pastores, de misioneros que están cayendo enfermos con este virus, con esta pandemia? ¿Cómo ajustamos esta promesa al hecho de que muchos creyentes hoy en día están muriendo con esta enfermedad? Es verdad, muchos creyentes fieles
fueron contagiados por este virus. Incluso muchos de ellos murieron a lo largo del mundo. Hay muchos testimonios de ambas partes. Hay testimonios de médicos que conocieron a Dios a través de un hijo de Dios que murió en su sala. Hay testimonio de creyentes que cayeron enfermos y han sufrido o están sufriendo. ¿Tú crees que todo esto sucede fuera de la voluntad del Señor? ¿Tú crees que esto sucede fuera del control de Dios? Para nada. Todo está en control de Dios. Por eso Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo estoy seguro que todos los hijos de Dios que han pasado la enfermedad fueron sobreedificados y su confianza es aún mucho más grande en su Salvador. Y todos aquellos hijos de Dios que han muerto por este virus ahora están gozando del reino de los cielos y la presencia de Dios. Entonces, somos ejercitados en todo lo que sucede para gloria de Dios y para bendición nuestra. Y Romanos 5, versículos 3 al 5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pase lo que pase, nada te va a dañar. Aunque tengas que pasar por la prueba, ya sea de este virus o de cualquier otra cosa, nada tocará tu vida, pues estás guardado en la mano de Dios Todopoderoso. Con seguridad, esto no será para dañar tu espíritu. Lo que pueda pasarte no será para dañar tu espíritu, sino para perfeccionarte, aunque momentáneamente no sea causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero recuerda, el Señor torna todas las cosas para bien de aquel que lo ama. El Señor nos está moldeando a la imagen de Cristo Jesús. Quiero que nos concentremos y nos demos cuenta de que su promesa es que a su debido tiempo el Señor nos librará de la dificultad. Pero mientras tanto, Él nos promete estar con nosotros en medio de la tribulación. ¿Acaso Él no ha estado contigo en todo este tiempo? ¿Acaso Él no ha mostrado su amor en todo este tiempo hacia ti? Yo creo que tú puedes pensar y recordar todo lo que has vivido estos días, y cada día encontrarás una muestra del amor de Dios a tu vida. Yo quiero que recuerdes que la compañía de Dios para el creyente fiel no solamente se siente, sino que nos fortalece y nos anima. Quiero recordarte que la parte final de este salmo habla de la angustia, pero lo hace en dos partes. El versículo 14 dice: yo lo libraré, y nos librará con seguridad de la angustia. Y el siguiente verso, el verso 15 nos dice: con Él estaré yo en medio de la angustia. Quiero que te des cuenta de estas dos partes, porque esto te muestra que el Señor nos libra de la angustia y también está con nosotros en tiempo de angustia. Y esa es la realidad más hermosa que tú puedas tener. No importa cuál sea tu situación, el Señor está contigo hasta el fin del mundo. Por último, el Señor responde a tus oraciones. Dios se ocupa de su pueblo y responde al clamor de sus hijos. Él está listo y dispuesto para escucharte y responder a tu clamor.
Porque el Salmo 138, versículo 3 dice: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿No necesitas acaso ser fortalecido con vigor en tu alma por el Señor? Hoy más que nunca lo necesitamos. Clama a Él. Él te responderá y te fortalecerá con ese vigor que tu alma necesita para llenar de paz y de felicidad no solamente tu vida, sino de todo aquel que te rodea y todo aquel que puede escucharte. Yo quiero contarte sobre el testimonio de un pastor. Mi esposa me mostraba un hermoso testimonio de un pastor que fue infectado con el virus. Él estuvo en aislamiento y, como él cuenta, pasó 2 noches terribles, 2 noches espantosas. Él sabía que su tiempo de ser entubado estaba cercano. Él sabía que su tiempo de entrar a terapia intensiva, a lo más difícil de la enfermedad, estaba cercano en su vida. Y él también sabía que era muy posible que no salga de esto. Estaba aislado, no había nadie con quien pudiera hablar. Y de repente entró a su habitación una persona, la persona que limpiaba. Obviamente no podía tocar al enfermo, pero comenzó a hablar con él. Comenzó a dialogar con él. Y hablaron de muchas cosas. Y le contó que esta persona de la limpieza era un misionero, fue un misionero. Y cuando estaba por irse, le pidió orar por él. Oró pidiéndole a Dios que el Señor lo tocara y sanara a este pastor, que lo levantara, que lo fortaleciera. Y el pastor cuenta cómo al día siguiente él comenzó a mejorar a tal punto que él se antojó de 2 cosas, papas fritas y una Coca-Cola. Y él le pidió al Señor y oró y le dijo: Señor, yo quisiera una Coca-Cola y papas fritas. Y fue ese día cuando el Señor de la limpieza le tocó la ventana y por la rendija donde se pasan los alimentos le pasó papas fritas, Coca-Cola y un par de naranjas más. Y el pastor se dio cuenta de que el Señor estaba siempre y estuvo siempre pendiente de él en el tiempo de la aflicción. Él se dio cuenta de que fue fortalecido por Dios a través de una persona inesperada. Él se dio cuenta de que su petición fue escuchada y su necesidad fue suplida porque el Señor está con nosotros en medio de la angustia. El Señor está contigo en todo tiempo y Él te librará de cualquier cosa que pueda dañar tu corazón. Ten en cuenta esto. El Señor te librará de la angustia. Pero si el momento de la prueba llega a tu vida, Él estará contigo en medio de la angustia, así que no tengas temor alguno. ¿Qué acaso no es Él el varón de dolores, experimentado en quebrantos y en angustias? Es Él quien nos fortalece. Oremos. Amado Señor, este hermoso salmo llena nuestra vida y asimismo nos impulsa a continuar amándote, a continuar buscándote aún más en las Escrituras para conocerte más. Nos impulsa a orar y clamar a ti. Nos impulsa a darnos cuenta que tu cuidado es continuo en nuestra vida. Nos impulsa a darnos cuenta que tú, Señor Jesús, nos fortaleces en todo tiempo. Hoy queremos reconocer y darnos cuenta que no hay un solo instante de nuestra vida que tú no estés presente y no hay nada que esté fuera de tu control. Queremos estar llenos del gozo de la salvación. Queremos tener paz en nuestra vida y sobre todo te pedimos que hagas de nosotros instrumentos tuyos
para llevar esa paz y ese gozo a otras personas que tanto lo necesitan. Señor, si es tu voluntad, que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para sustentar o para llevar la necesidad de otras personas, para suplir esa necesidad, que así sea, Padre. Señor, hoy más que nunca, el mundo entero te necesita. Hoy más que nunca el mundo entero necesita escuchar que tú estás con nosotros, que tú estás con tus hijos y tú cuidas de ellos. Te bendecimos, te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.